Valle Salvaje, capítulo 242. Lamento decirle, que por órdenes del duque, ni usted ni el señorito Alejo podrán asistir al funeral de su sobrino. Con esas palabras, el capítulo 242 quedó marcado por un contraste brutal. El dolor sincero de unos, y la crueldad del poder. Úrsula, satisfecha por el éxito de su plan, buscó colocarse junto a Rafael, disfrutando en silencio de su victoria. Ana, en cambio, cargaba con el peso insoportable de un secreto que la consumía por dentro. La tragedia, sin embargo, trajo un rayo de luz inesperado. Bárbara e Irene se reconciliaron. Un gesto frágil, que recordaba que la amistad puede renacer incluso en medio del luto. La tensión estalló en torno a Alejo. José Luis, implacable, le prohibió acercarse al cuerpo de Julio. Rafael reaccionó con firmeza, defendiendo a su hermano y denunciando la indignidad de su padre. Victoria sorprendió a todos al pedir clemencia para el joven. Pero Atanasio, sirviendo como eco de la tiranía, fue más lejos. Vetó también a Mercedes. La humillación era insoportable, la indignación crecía en la casa pequeña. Alejo, sin embargo, no se quebró. Con la fuerza de Rafael a su lado, decidió desafiar al duque. Entró en la capilla, frente al féretro, dispuesto a despedirse de Julio. José Luis intentó detenerlo, pero fue derrotado. La unión de sus hijos, y la inesperada intervención de Victoria, abrieron el camino. Alejo, con lágrimas en los ojos, pudo darle el último adiós a su hermano. Un momento de rebelión, y de amor fraternal, que resonó en todo el valle. La furia del duque no se hizo esperar. José Luis, incapaz de contener su veneno, culpó a Rafael y a Adriana de la muerte de Julio. Mientras tanto, la inocencia de Pedrito arrancó un suspiro a todos. Recordó con dulzura cuánto había amado Julio a su hermana. El capítulo cerró con una imagen poderosa. De un lado, la tiranía del duque. Del otro, la resistencia de quienes aún creen en la verdad, la amistad y el amor. A la mañana siguiente, la casa pequeña recibió la visita más temida. Atanasio, el fiel secretario del duque, llegó con paso firme y rostro severo. Mercedes y Luisa lo enfrentaron en el umbral, con un presentimiento oscuro. El golpe estaba por caer. Vengo de parte del duque. Por orden suya, ni Alejo ni usted, doña Mercedes, podrán asistir al funeral de don Julio. El silencio se hizo tan espeso, que parecía detener el aire. Mercedes abrió los ojos con incredulidad. Luisa, con el corazón ardiendo, dio un paso al frente. Indigno, ¿cómo se atreve? Julio era su hermano. Tiene derecho a despedirse. Y Mercedes también, después de todo lo que ha hecho por esta familia. Pero Atanasio no se inmutó. Yo solo transmito la voluntad del duque. El funeral será en la capilla de la Casa Grande, y no habrá excepciones. Mercedes sintió que las fuerzas la abandonaban. Se sostuvo en el marco de la puerta, con el rostro desencajado por la rabia y la impotencia. Y con la voz quebrada, dejó escapar un susurro cargado de dolor. Ni siquiera en la muerte, respeta a sus hijos. Atanasio inclinó la cabeza con un gesto seco. Se dio la vuelta, y se marchó sin añadir palabra. La noticia no tardó en propagarse. Los criados murmuraban entre sí, los vecinos comentaban indignados. ¿Cómo podía José Luis llegar a un nivel de crueldad tan inhumano? Pronto, Victoria fue informada de la decisión. Contra todo pronóstico, volvió a mostrarse en desacuerdo. «Es una locura», murmuró con firmeza. «¿Qué imagen damos al valle, negando a Alejo y a Mercedes el derecho al duelo?» Algunos sospechaban de sus palabras. ¿Sería un gesto sincero, o un intento por evitar un nuevo escándalo familiar? Otros, en cambio, creyeron ver en ella algo inesperado, un destello de humanidad. Mientras tanto, Alejo recibió la noticia en silencio. Estaba sentado en el patio de la casa pequeña, con el rostro hundido entre las manos. Luisa se acercó, con el corazón encogido. «No quieren que estés en el funeral. Ni tú, ni la tía Mercedes». Alejo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos enrojecidos brillaban con rabia. «No me importa lo que diga ese hombre. Julio era mi hermano, y voy a despedirme de él, aunque tenga que enfrentarme a medio valle». Mercedes intentó detenerlo, suplicante, con voz quebrada. «Hijo, no les des más motivos para humillarte. Ya hemos sufrido bastante». Pero Alejo no escuchaba. En su pecho ardía un dolor incontenible, una herida demasiado cruel.
Negarle el último adiós a Julio era algo que no estaba dispuesto a aceptar. No pensaba permitir que José Luis se saliera con la suya en la capilla. Rafael, al enterarse de la decisión de su padre, apretó los dientes con furia contenida. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Aunque su alma sangraba por la muerte de Julio, también comprendía que debía ser el sostén de Alejo. Incluso si eso significaba desafiar, una vez más, la tiranía de su propio padre. El valle entero esperaba el funeral como un acto solemne de despedida. Pero con las prohibiciones y los vetos, aquel rito sagrado se estaba transformando en un campo de batalla. Un lugar donde el duelo se mezclaba con el poder y con la ambición. La noticia de la muerte de Julio se había extendido por todo el valle como un viento helado que atravesaba cada rincón. La casa grande estaba envuelta en un luto solemne. Pero no todos lo vivían con sinceridad. Úrsula, lejos de mostrarse abatida, caminaba con una calma inquietante. Como si en medio del dolor colectivo, ella encontrara un extraño triunfo. El plan había resultado tal como Úrsula lo había calculado. Julio se había convertido en un obstáculo para sus ambiciones. Y ahora ya no existía. Ana, la doncella, la observaba desde la penumbra del pasillo. Aún podía ver con claridad el momento del brindis. El instante en que Úrsula cambió las copas. Y aquella sonrisa helada, cuando el veneno comenzó a hacer efecto. Ahora, verla suspirar de alivio frente al galeno, era la confirmación final. Ella había sido la responsable silenciosa de la tragedia. Ana reunió valor. Se adelantó, con la voz temblorosa. Señorita, usted me dijo que solo quería darle un susto a Adriana. ¿Cómo explica entonces lo que pasó con Julio? Úrsula no se inmutó. La miró con una frialdad cortante. Todo salió según lo previsto. Ana. Julio era un problema. Si ayudaba a Rafael y a Adriana a escapar, mi lugar en esta casa habría quedado arruinado. Ana retrocedió, horrorizada por la confesión. Entonces, lo planeó desde el principio. Lo decidí en el momento necesario, replicó Úrsula con dureza. Y no olvides lo que está en juego. Tu madre está enferma y depende de mí. Guarda tus dudas, y cumple con tu deber. La doncella bajó la cabeza, atrapada entre la lealtad a su madre y la repulsión hacia la mujer que servía. La culpa la devoraba, pero el miedo la mantenía en silencio. Ese mismo día, Úrsula buscó a Rafael. Lo encontró junto a la capilla, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Sin pensarlo, se acercó con un gesto fingido de compasión. Rafael, murmuró inclinando la cabeza. Sé cuánto duele perder a un hermano. Permíteme acompañarte en este dolor. Quiero estar a tu lado durante el funeral. Él la miró sorprendido. No entendía aquella repentina cercanía. La desconfianza se dibujó en su rostro. Úrsula, este no es momento de... Ella lo interrumpió con dramatismo en la voz. No me malinterpretes. No busco nada más que apoyarte. Julio siempre quiso vernos unidos como familia. Déjame estar contigo, aunque sea como recuerdo de lo que él habría deseado. Rafael no respondió de inmediato. Parte de él quería rechazarla. La otra, más cansada, más debilitada por el dolor, solo asintió en silencio. Úrsula sonrió para sí misma. Una sonrisa silenciosa y peligrosa. Úrsula se sentía satisfecha. Si lograba ocupar ese lugar simbólico junto a Rafael, estaría un paso más cerca de lo que siempre había ambicionado en secreto. Pero sabía que el riesgo no había terminado. Cada mirada de Ana era un recordatorio incómodo, una amenaza silenciosa de que alguien había visto demasiado. Aún así, confiaba en el miedo. El miedo mantendría a la doncella callada. Mientras tanto, ella seguía tejiendo su red. Se cubría con luto y devoción, mientras ocultaba la frialdad de sus verdaderas intenciones. El valle lloraba a Julio, pero Úrsula ya se movía como una sombra, dispuesta a transformar la tragedia en oportunidad. Y aunque muchos lo intuían, nadie se atrevía a señalarla. El eco de la tragedia se expandía como una herida abierta en Valle Salvaje. Y en medio de tanto dolor, viejas rencillas comenzaban a deshacerse. Bárbara, aún conmovida por la repentina muerte de Julio, se encontraba en el jardín de la casa pequeña. De pronto, Irene apareció con paso vacilante. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, el rostro marcado por la angustia. Durante meses habían estado enfrentadas, separadas por secretos, engaños y resentimientos. La amistad que compartían desde niñas se había roto como un cristal. Bárbara, murmuró Irene,
con voz baja, casi temiendo no ser escuchada. No puedo más, necesito a mi amiga. Bárbara levantó la vista, sorprendida. Por un instante recordó todas las discusiones, la traición que había sentido. Pero al ver la fragilidad en el rostro de Irene, algo se derritió dentro de ella. Tú fuiste quien se alejó, susurró con los ojos brillando. Lo sé, admitió Irene, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, y me arrepiento cada día. Pero ahora, después de lo que pasó con Julio, siento que no puedo cargar sola con esto. El silencio se llenó de recuerdos. Juegos de la infancia, confidencias compartidas, risas de adolescencia. Todo lo que habían perdido parecía volver por un instante. Como si el dolor tuviera el poder de unirlas de nuevo. No quiero perderte para siempre, continuó Irene con voz quebrada. Sé que te he hecho daño, pero necesito que me perdones. Aunque sea un poco, Bárbara. La herida aún estaba fresca. Pero en la sinceridad de Irene había un rayo de esperanza. Y Bárbara lo sintió, como una llama tenue encendiéndose en medio del luto. No puedo borrar lo que pasó, respondió Bárbara con voz temblorosa. Pero tampoco puedo darte la espalda en un momento así. Se abrazaron. Ese gesto fue como un bálsamo. El peso del resentimiento se alivió, aunque no desapareció del todo. Por primera vez en mucho tiempo, ambas sintieron que la amistad podía renacer, incluso en medio del luto. Mientras tanto, en la casa grande, doña Isabel observaba la cercanía renovada de las jóvenes con cierta satisfacción. Con tono maternal, le comentó a Irene: menos mal que tienes de vuelta a tu amiga del alma. En momentos como este, solo los verdaderos lazos permanecen. Las palabras hicieron llorar de nuevo a Irene. Pero entre lágrimas, apareció una sonrisa. Quizá, después de tanto dolor, existía una oportunidad de empezar de nuevo. Bárbara, por su parte, comprendió en silencio una lección amarga. La tragedia de Julio le había mostrado que la vida era demasiado breve, demasiado frágil, para dejarse arrastrar por rencores eternos. El perdón no estaba completo, pero la reconciliación era un primer paso. El valle, testigo de tantas intrigas y traiciones, parecía contener el aliento. Porque en un lugar dominado por el poder y la mentira, la amistad sincera se volvía un tesoro. Un tesoro capaz de sostener a quienes aún luchaban por sobrevivir a la tormenta. La lluvia caía con furia aquella noche. Alejo, desolado por la muerte de Julio, abandonó la casa pequeña sin escuchar los ruegos de Luisa. El dolor lo empujaba más que la razón. Necesitaba verlo. Necesitaba despedirse de su hermano, aunque eso significara enfrentarse a la ira de José Luis. Corrió bajo la tormenta. El rostro empapado. Las ropas pegadas al cuerpo. Hasta llegar exhausto a la casa grande. Al entrar en el palacio, los criados lo miraron con sorpresa. Algunos con compasión, otros con miedo. Sabían que su presencia no sería bien recibida. Pero Alejo no se detuvo. Cruzó los pasillos sin vacilar, directo hacia la capilla. Allí, el cuerpo de Julio reposaba rodeado de cirios encendidos. En la puerta lo esperaba Rafael. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Hermano», dijo Rafael, conteniendo el llanto. «Lo siento tanto». Alejo apenas pudo responder. Las palabras se le ahogaban en la garganta. Se aferró a Rafael como si ese abrazo fuera lo único capaz de sostenerlo en pie. «Déjame despedirme de él», suplicó con voz rota. Rafael lo tomó del brazo, con ternura, y lo condujo hacia el interior de la capilla. Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz cortante lo detuvo. «¡Alto ahí!», tronó José Luis, emergiendo de las sombras del pasillo. Alejo se volvió, con el rostro endurecido por la rabia y el dolor. «Padre, solo quiero verlo. Es mi hermano». El duque avanzó con paso lento, altivo, con esa mirada de desprecio que tantas veces lo había condenado. «Tú renunciaste a este apellido, Alejo. No eres bienvenido en este palacio, y mucho menos en la capilla de mis antepasados». La indignación encendió los ojos del joven. «No me importa tu apellido ni tus títulos. Julio era mi hermano, y nadie me quitará el derecho de despedirme de él». José Luis lo atravesó con una frialdad implacable. «Fuera de mi casa, ahora mismo». El silencio se volvió insoportable. Alejo respiraba con dificultad, luchando entre la rabia y la desesperación. Rafael dio un paso al frente, interponiéndose entre ambos. «Padre, este no es momento para venganzas. Acabamos de perder a Julio. Déjalo entrar, te lo ruego».
José Luis lo fulminó con la mirada, su voz resonó como un látigo. No me das órdenes, Rafael. Ese traidor no cruzará la capilla mientras yo viva. Las palabras cayeron como piedras. Alejo apretó los puños con furia, dispuesto a enfrentarse, pero Rafael lo sujetó con fuerza. Hermano, susurró con los ojos nublados, no vale la pena. No ahora. Las lágrimas corrieron por el rostro de Alejo. La impotencia lo consumía, desgarrándolo por dentro. Con un último vistazo hacia la capilla, se dio la vuelta y salió bajo la tormenta. El rechazo de su padre lo había marcado tantas veces, pero nunca con tanta crueldad como aquella noche. Ni siquiera le permitió despedirse de su hermano muerto. En el interior, Rafael miró a su padre con un desprecio que apenas podía contener. Lo que has hecho hoy no tiene perdón. Sin esperar respuesta, volvió a la capilla, dejando a José Luis solo con su soberbia, acompañado únicamente por el eco de la lluvia y el vacío de su propio orgullo. Mientras tanto, bajo el aguacero, Alejo corría de regreso a la casa pequeña. Su corazón herido latía con furia. No olvidaría jamás la humillación que acababa de sufrir. La imagen de Alejo, empapado, arrodillado en la entrada bajo la tormenta. Lo perseguía como un fantasma. Era una herida que no cerraba. Rafael no podía comprenderlo. En medio de tanto dolor, su padre había preferido el orgullo, antes que permitirle a un hijo despedirse de su hermano muerto. Horas más tarde, en el salón principal, el duque José Luis bebía tranquilo, sentado en su sillón como si nada hubiese ocurrido. Padre, la voz de Rafael sonó grave, cargada de reproche. Lo que hiciste con Alejo fue indigno. José Luis levantó la mirada, arqueando una ceja con desdén. ¿Indigno? Indigno sería permitir que un traidor, que renunció a mi apellido, manche la memoria de esta casa entrando en la capilla. Rafael avanzó, con el rostro encendido por la ira. Julio está muerto. Y lo único que pedía Alejo era despedirse de él. ¿Qué daño podía causarle al ducado un gesto de humanidad? El duque golpeó la mesa con la copa, derramando vino como sangre sobre la madera. No me hables de humanidad. Un duque no seguía por sentimentalismos, seguía por el honor y la obediencia. El silencio fue insoportable. Solo se escuchaba la respiración agitada de Rafael. Si crees que el honor se defiende humillando a un hijo y prohibiéndole llorar a su hermano, entonces no has entendido nada, sentenció con firmeza, sorprendiendo a los presentes. Desde un rincón, Victoria lo observaba en silencio. Sus ojos entrecerrados brillaban con interés. Rafael estaba creciendo, y se convertía en un hombre cada vez más difícil de controlar. Padre, continuó Rafael, bajando un poco la voz, aunque la rabia seguía latiendo en él. Julio merece que lo recordemos en unión, no en discordia. Usar su muerte para ajustar cuentas, eso sí es indigno. No solo de un padre, sino de un duque. José Luis permaneció callado unos segundos, mirándolo con dureza. Finalmente se levantó, acercándose despacio, con la sombra de su autoridad pesando sobre la sala. Ten cuidado, Rafael. No confundas dolor con rebeldía. Julio puede que ya no esté, pero yo sigo siendo el dueño de estas tierras. Y mientras viva, aquí se hará lo que yo diga. Los ojos de ambos se encontraron. En ese cruce de miradas quedó sellada una promesa muda. La guerra entre padre e hijo apenas comenzaba. Adriana, temiendo lo peor, posó una mano sobre el brazo de Rafael. No lo empeores, susurró. Él respiró hondo, asintiendo con esfuerzo, aunque por dentro ardía como fuego contenido. Más tarde, cuando quedaron a solas, Adriana lo abrazó con ternura. Julio estaría orgulloso de ti, defendiste a Alejo cuando todos callaron. Rafael la estrechó contra su pecho. Prometí que no dejaré que nuestro padre siga destrozando a esta familia. Y pienso cumplirlo. Aunque le costara lo mismo que a Julio, Rafael lo sabía, el precio estaba puesto sobre la mesa. El valle, en silencio, parecía escuchar aquella promesa. El duelo por Julio se teñía ahora de un aire distinto. No era solo dolor, era guerra. La lucha entre el duque y su hijo mayor acababa de nacer, y esa batalla marcaría el destino de todos en Valle Salvaje. En la penumbra del salón, cuando hasta las voces de los criados se apagaron, Victoria se acercó a José Luis. El duque seguía de pie, rígido, el ceño fruncido, todavía con la rabia fresca tras el enfrentamiento con Rafael. Victoria, siempre aliada en sus decisiones más duras, lo sorprendió con un tono distinto, casi conciliador. José Luis, lo que hiciste con Alejo no estuvo bien. Él la miró incrédulo, con frialdad. ¿Ahora también tú me juzgas?
¿Olvidaste que Alejo renegó de nuestro apellido? ¿Cómo habría de tener derecho a entrar en la capilla? Victoria avanzó despacio, escogiendo cada palabra como un arma. No hablo de apellidos, ni de derechos. Hablo de humanidad. Es tu hijo, y acaba de perder a su hermano. ¿Qué mal puede haber en dejarlo despedirse? El duque bufó con desprecio, pero ella no cedió. Escúchame, José Luis, yo sé lo que es perder a un hijo. Su voz se quebró apenas, evocando la herida de Gaspar. No hay dolor más grande que ese. Y si le niegas a Alejo esa oportunidad, no solo lo lastimas a él. Harás que todo el valle te vea como un tirano sin corazón. José Luis apretó la mandíbula. La lógica era innegable, aunque le doliera admitirlo. ¿Desde cuándo te preocupas por Alejo?, preguntó con ironía. No es por él, es por la familia, replicó Victoria, con firmeza. El escándalo que estás creando no conviene a nadie. Déjalo entrar al funeral. Déjalo llorar a su hermano. El silencio que siguió fue espeso. El duque se giró hacia la ventana. Afuera, la tormenta azotaba los campos con furia. Su orgullo lo mantenía firme, pero dentro de él, sabía que Victoria tenía razón. Más tarde, cuando Adriana escuchó lo ocurrido, no pudo ocultar la sorpresa. Victoria, la misma mujer que tantas veces había sembrado discordia, era ahora quien alzaba la voz por Alejo. Un giro tan inesperado como incomprensible. ¿Era un gesto sincero, o una jugada más en su interminable partida? En la casa pequeña, la noticia cayó como un rayo. Mercedes, con lágrimas ardiendo en sus ojos, no podía creerlo. Ese hombre no tiene límites, susurró, encendiendo una vela frente al crucifijo. No contento con destrozarnos en vida, ahora quiere arrebatarnos también el derecho al duelo. A su lado, Luisa intentaba contenerse, pero la rabia la desbordaba. Tarde o temprano va a pagar por todo lo que hace. Nadie puede vivir siempre sobre las lágrimas de los demás. El contraste era brutal. Mientras José Luis se aferraba a su soberbia, Victoria, por primera vez, se mostraba razonable. Y Mercedes resistía con la fuerza silenciosa de la fe. En cada rincón del valle, el nombre de Julio ya no era solo dolor, era símbolo de unidad y resistencia. Pero Alejo no estaba dispuesto a aceptar la humillación. Esa misma tarde, en los establos de la Casa Grande, se encontró con Rafael. Ambos se abrazaron en silencio, compartiendo la herida abierta que les había dejado la pérdida de Julio. Fue Rafael quien habló primero, con voz dura, casi quebrada. Padre no tiene derecho a prohibirte despedirte de él. No importa lo que diga. Eres su hermano. Alejo bajó la cabeza, los ojos llenos de rabia contenida. Me humilló delante de todos. Me echó de la capilla como si fuera un extraño, y ahora pretende que ni siquiera vaya al funeral. Rafael apoyó una mano fuerte sobre su hombro. Escúchame bien. Si yo estuviera en tu lugar, iría. No permitiría que me robaran el último adiós. Y eso mismo tienes que hacer tú. Alejo lo miró sorprendido. Durante semanas había sentido que su hermano mayor lo veía como un rival, pero esas palabras eran distintas, sinceras, fraternales. Rafael insistió, con la voz encendida de convicción. Aunque los lacayos te cierren el paso, aunque el mismo infierno te espere en la puerta, Julio merece tu despedida. Y tú necesitas dársela. El silencio se volvió espeso. Las palabras calaron como fuego en Alejo. Y de pronto, la determinación se encendió en su mirada. Tienes razón, dijo con un hilo de voz que pronto se volvió firme. No me importa lo que diga padre, voy a estar allí. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes escuchaba todo a través de Luisa. La joven había ido a contarle lo que Rafael le aconsejaba a su hermano. Mercedes se llevó las manos al rostro. Angustiada. Si Alejo desafía al duque, temo lo peor, murmuró. José Luis es capaz de cualquier cosa. Luisa la abrazó con fuerza, intentando darle valor. Si no lo hace, se arrepentirá toda su vida. Julio merece un funeral con todos sus hermanos presentes. El rumor de que Alejo pensaba acudir al funeral se esparció como fuego entre los criados. Algunos lo admiraban por su valentía. Otros temían las represalias del duque. La capilla de la Casa Grande se preparaba para un día que sería mucho más que una despedida. Sería también el escenario de un enfrentamiento velado, entre el poder del duque y el amor de un hermano. Rafael decidió acompañar a Alejo en su decisión. Si intentan detenerte, yo estaré contigo, le prometió. Padre puede mandar a sus lacayos,
pero no podrá con nosotros unidos. El brillo en los ojos de ambos selló la promesa. Esa noche, mientras las velas ardían junto al cuerpo de Julio, el destino del funeral se escribía en silencio. Alejo no pensaba renunciar a su derecho. Rafael estaba dispuesto a enfrentar al propio José Luis con tal de sostenerlo. El valiente gesto de los hermanos convertía el duelo en resistencia. El amanecer del funeral llegó con un aire cargado de presagios en la casa grande. Los lacayos recibieron órdenes estrictas. Nadie sin autorización de José Luis podía cruzar la puerta de la capilla. La tensión se respiraba en cada rincón. Mientras las campanas doblaban por Julio, Adriana y Rafael se acercaron a la capilla tomados de la mano. Sus rostros estaban abatidos. Pero lo que más pesaba era el eco de las últimas palabras del duque. Julio había muerto por culpa de ellos. José Luis, en su crueldad, no dudaba en señalar a su propio hijo y a su nuera como responsables de la tragedia. El funeral prometía ser un acto de duelo y de confrontación silenciosa. «Si Julio se ha ido», dijo José Luis con voz gélida, «es porque ustedes lo llenaron de disgustos. La traición, la humillación, su corazón no lo soportó. Sus palabras cayeron como cuchillas». Adriana sintió como el pecho se le oprimía, incapaz de respirar. Rafael, apenas conteniendo la rabia, se acercó al féretro. Se inclinó sobre el cuerpo de su hermano y susurró entre lágrimas: «Perdóname, Julio, nunca quise hacerte daño. Ojalá todo hubiera sido distinto». Pedrito, que miraba con ojos inocentes, se acercó tímidamente. Tiró de la mano de Adriana y habló con la sinceridad pura que solo un niño puede tener. «No te culpes, hermana. Julio te quería mucho, me lo dijo a mí. Me abrazó y me prometió que siempre velaría por ti». Esas palabras iluminaron un rayo de ternura en medio de la tragedia. Adriana lo abrazó con fuerza, agradecida por aquel recordatorio de amor verdadero. Mientras tanto, en el patio de la casa grande, Alejo avanzaba con paso decidido. Vestía luto improvisado, sencillo, pero con la dignidad de quien sabe que tiene derecho a despedir a su hermano. Rafael lo había animado, y en su corazón ardía la convicción de que nada podría detenerlo. Pero los lacayos le cerraron el paso en la entrada. «Lo siento, señor», dijo uno, bajando la mirada. «Tenemos órdenes de no dejarlo entrar». Alejo apretó los dientes, dispuesto a abrirse camino por la fuerza. Justo entonces, Rafael apareció a su lado. «Él entra conmigo», dijo con voz firme. «Nadie se atreva a impedírselo». El silencio se extendió unos segundos. Los criados dudaron, temerosos. Entonces José Luis apareció desde el interior de la capilla, con su porte altivo, listo para imponer su autoridad. «Otra vez desobedeciendo mis órdenes», tronó. «No eres bienvenido aquí», dijo Alejo con una sonrisa fría, enfrentando al duque. «Me da igual lo que digas. Julio era mi hermano y voy a despedirme de él». La tensión era insoportable, hasta que Victoria, con un gesto inesperado, se interpuso. «Déjalo pasar, José Luis. No conviertas este funeral en otro escándalo». El duque la fulminó con la mirada, pero por primera vez vaciló. Rafael aprovechó ese instante, tomó a Alejo del brazo y lo condujo hacia el féretro. Nadie se atrevió a detenerlos. Alejo, con lágrimas recorriendo su rostro, se arrodilló frente al cuerpo de Julio. «Hermano, aunque me lo prohibieran 1000 veces, siempre vendría a despedirme de ti». La capilla entera contuvo la respiración. Un funeral marcado por la prohibición se transformaba en un acto de rebeldía. El amor de un hermano vencía, aunque fuera por un instante, la soberbia del poder. Y aunque José Luis no lo admitiera, todo Valle Salvaje lo sabría.